Esto es Entrevistas Entrelazadas, el programa de entrevistas de RIPAISC, la red iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico. Hoy nos acompaña Samuel Sepúlveda, profesor de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Samuel es doctor en aplicaciones de la informática por la Universidad de Alicante y ha desarrollado su carrera en temas de ingeniería de software, líneas de producto, modelado de variabilidad y más recientemente ingeniería de software cuántico. Actualmente lidera el grupo de computación cuántica del Departamento de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de la Frontera. Desde ese lugar, impulsa la participación de estudiantes en proyectos y conferencias, dicta el primer curso de computación cuántica de su facultad y ha guiado los primeros trabajos de titulación en computación cuántica de su universidad. Soy Alejandro Fernández y seré el anfitrión de este episodio. Samuel, bienvenido a Entrevistas Entrelazadas. Primero, quisiera que te presente tu grupo y nos cuentes cómo están, qué están haciendo por allá. Ok, muchas gracias, Alejandro. Primero, las buenas tardes a los que vean esto a la hora que lo estamos grabando. Y segundo, agradecerles a ustedes la invitación, ¿no? Y celebrar esta iniciativa. De hecho, he visto las entrevistas previas, así que ya lo habíamos comentado internamente. Me parece que le dan un formato bien dinámico. Y lo otro, que se pone interesante, es que le pone cara visible a las experiencias y a las personas que están detrás de la red y de esta aventura, ¿no es cierto?, en lo que se está convirtiendo en RIPAISC. Ahora, como presentación, bueno, como ahí dice, ¿no? Mi nombre es Samuel Sepúlveda. Yo soy profesor asociado acá al Departamento de Ciencias de la Computación e Informática dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Esto es acá, Temuco, Chile, ¿vale? Hago aclaración porque siempre, digamos, no es tan fácil a veces ubicarlo en el mapa, ¿ya? Ahora, como grupo, como tú lo estabas consultando, nosotros acá comenzamos con una iniciativa viene por curiosidad. Yo creo que como han llegado casi todos, ¿no? Yo creo que curiosidad y ganas de hacer cosas, podríamos sacarlo fuera de los términos técnicos, un punto en común. Hay dos colegas que que digamos que están en torno a esto, que uno es la doctora Ania Gravero. ¿Ah? Ella está trabajando en temas de datos y justamente este semestre estamos viendo ahí un tema de datos, experimentos a nivel cuántico, metadata, así que por ahí va a salir una cosa bien entretenida. Y el otro es un colega con el cual estamos trabajando hace un tiempo ya, que él viene, por lo que yo te estaba contando, de las líneas de productos de software. Él está realizando su doctorado en Francia, en la ENSTA, con el doctor Mazo, ¿ya? Y con él hemos estado trabajando el tema de línea de productos, líneas dinámicas, y ahora está rebotando en otra propuesta que vamos a ver con el tema cuántico, pero ahí lo podemos conversar más adelante. Desde el punto de vista de los estudiantes, también ha sido, como he conversado con otros colegas, una cosa de ir entusiasmando, convenciendo, ¿ya? De tomar este tema que llama harto la atención, pero muchas veces causa como, no sé, una inquietud, una cierta aprensión, ya de chuta que vamos a trabajar acá. ¿No? Entonces, es como irlos convenciendo un poquito. Y ahí estoy trabajando a esta altura ya con estudiantes tesistas que se han aventurado, fíjate, a desarrollar sus trabajos de fin de carrera en temas de arquitecturas, ingeniería de software, con temas cuánticos, ¿ya? También a nivel de posgrado y algunos entusiastas que se nos van sumando como ayudantes. Así que se va generando un ecosistema bien bonito. Samu, ¿cuánto hace que empezaron ustedes con esto? Porque lo que tienen a esta altura habla de una energía y un esfuerzo que están poniendo muy interesante. Sí, sí, es harta energía, es como te decía yo, ir contando, ir convenciendo, ir buscando apoyos, ¿ya? Mira, nosotros comenzamos en la aventura aproximadamente a mediados del 2023. Tampoco es tanto tiempo, ¿ya? Pero se comenzaron a dar ciertas oportunidades. Por ahí lo que conversábamos fuera de cámara, el tema del computador, fue un elemento que apalancó, digamos, y Sí, ahora te voy a logró, preguntar sobre eso porque es un tema sí, interesante, lo del sí, computador. logró Déjalo apalancar para ahí. luego.
correcto, correcto. No, si no voy a entrar en detalles todavía, no te voy a hacer spoiler. Pero como te decía, logró apalancar, llamar la atención, nos puso de alguna manera en el punto de mira, por lo tanto, podríamos decir que ahí hay un punto de inflexión. Ahí efectivamente pasó algo, ¿ya? Y posteriormente se sumaron oportunidades, se sumaron opciones, nexos, y comenzamos a generar propuestas. Ya también lo podemos discutir más adelante, cosas ya un poco más técnicas de cómo llegamos a esto y por qué ingeniería de software y todo el asunto, ¿no? Pero Sí, ese es más o menos el camino. interesante. Escúchame, cuando comenzaste a presentar los temas que trabajaban, hablaste de líneas de productos, que es Ujú. el tema que vos venías trabajando de hacía tiempo como Sí. ingeniería de software clásica. Ujú. Ahora, cuando uno piensa líneas de productos, el nivel de abstracción es bien alto, Ajá. y cuando uno piensa computación cuántica, al menos al principio, es a nivel de qubits, es bien Ajá. bajo. ¿Cómo Ujú. pudiste conectar estas dos cosas para aprovechar lo que ya sabías Ujú. y cuán relevante se ha vuelto esto? ¿Qué repercusión ves que tiene esta combinación que encontraron? Mira, bueno, como tú lo estás planteando, justamente eh, el tema de línea de producto, yo voy a ponerlo así, ¿no? Como que lo vengo arrastrando, lo traigo desde la tesis del doctorado, o sea, ya un par de años. Desarrollamos diferentes aportes en cursos de posgrado, tesistas de posgrado, ¿ya? Eh, y como dices tú, o sea, cuando uno llega a la computación cuántica, básicamente bebe como de lo que es la mecánica cuántica para interiorizarse conceptualmente, pero después cuando lo quieres llevar a lo que uno sabe hacer, que es software, justamente pasa que llegas como al bajo nivel, o sea, llegas al qubit, llegas al circuito, llegas a la compuerta, y bueno, me pasó eso, pero también de alguna manera a medida que iba leyendo, que iba buscando opciones, me, me empezaron a aparecer eh, personas, artículos que efectivamente hablaban de la necesidad, hablaban de propuestas y en el fondo, si lo miramos de un punto de vista, ¿cómo ponértelo, no? De una perspectiva más romántica, si tú lo quieres ver así, esta es una computación que están haciendo, un paradigma, ¿no? Paradigma de computación. Y nosotros, si bien no estuvimos desde el principio porque no somos tan antiguos, ya tenemos la historia de la programación, perdón, de la computación clásica. Entonces sabemos que partió desde lo físico y que las capas de abstracción se empezaron a colocar prueba y error, avanzábamos algo, teníamos que pagar un costo y obviamente si lo aceleramos un poco la historia, la ingeniería de software como disciplina trata un poco de hacer eso. Entonces, mi idea o lo que yo vi que estaban haciendo varios y que eran esfuerzos que se estaban ahí dando, era, oye, esta historia ya la vimos, no va a ser igual, no va a ser igual, porque obviamente es otro tipo de computación, pero ¿y si tratamos de aprender de todo lo que ya nos pasó? Entonces, como yo venía trabajando el tema, venía, mira, a la cuántica llegué, como ya habíamos dicho, por curiosidad, por ganas de hacer algo y como que de repente se me juntaron las dos cosas y yo dije, oye, pero aquí hay principios de acá, de lo que es LDS, que se pueden aplicar. El concepto de variabilidad le hemos dado vuelta y hoy día nos está permitiendo generar propuestas en el fondo de mirar la variabilidad dentro de lo que son los sistemas híbridos. O sea, tienes variabilidad ahí. Sí, y lo que he visto es que los trabajos que han ya publicado están recibiendo citas y nos pasó hace un par de semanas que José García Alonso estuvo en una conferencia y vio un trabajo de un grupo de Japón que estaba citando el trabajo que hicieron ustedes como Ujú. punto de partida. Correcto. Lo cual habla de un impacto que ya está teniendo lo que hacen. Lo siguiente interesante del trabajo de ustedes es que le están hablando a dos comunidades. Le están hablando a los que venían haciendo líneas de productos y le están hablando a los más tradicionales de computación cuántica. Correcto. Contame un poquito qué experiencia tenés hablando de líneas de productos cuánticas con la gente tradicional de líneas de producto
Y hablándole de línea de producto, a los cuánticos, a los físicos. Sí. ¿Qué experiencia tenés? Bueno, ahí en primer lugar la conversación fue interna porque este trabajo, digamos, que tú estás mencionando y que justamente está teniendo algún tipo de impacto porque está siendo mirado desde otros lados. Fue una discusión que sostuvimos internamente con quienes estamos desarrollando la propuesta. Y en principio esto lo conversamos con Ricardo Pérez y con Mario Piarini de Castilla-La Mancha, que fueron quienes, entre comillas, me creyeron. Yo hablé con... No, sí, literalmente, porque yo, digamos, le preguntando, en un momento les planteé mi idea, se las conté así con un poco de pudor porque pensé que, oye, esta cosa no va para ninguna parte. Y en la generosidad, y esto lo rescato de la entrevista anterior, en la generosidad de Mario y Ricardo, me dijeron, ok, cuéntanos, muéstrame que esto funciona y hagamos algo. Y ahí, primera cosa, convencernos nosotros internamente y luego, como dices tú, salir a contar esto a la gente de ingeniería de software, a la gente de línea de producto y decirles, ¿sabes qué? Ahora algunas de las features que tenemos en estos modelos van a incorporar componentes o elementos, hacer mención a elementos que vienen de la cuántica. Chota, o sea, ya, ok, y después decirle a la gente de la cuántica o a la gente que habitualmente va a ese tipo de eventos, decirle, oye, nosotros vamos a tratar de mirar esto, pero desde una perspectiva, como decías tú, de un nivel de abstracción más arriba, no vamos a ir a hablar del qubit, no vamos a ir a hablar de esto, de la compuerta, sino que vamos a tratar de ver esto como componentes de software, como elementos de alto nivel y ver cómo los podemos de alguna forma componer, cómo los podemos hacer de alguna forma, lo que te decía, el concepto de variabilidad. O sea, esto lo hago de esta manera, de esta otra, lo hago con simulador, lo hago con hardware real, etcétera. Ese es un poco muy resumido el cuento, ¿no? Muy interesante recorrido. Y ahora te llevo del alto nivel al bajo nivel, porque ahora sí quiero que me cuentes. Lo que yo cuento como anécdota es, la Universidad de la Frontera tiene el primer computador cuántico real de Chile, al menos el primero que yo me enteré que estaba en Chile. Contanos un poco qué es lo que tienen, para qué les sirvió, qué impacto tuvo, cuál es la expectativa. Explica un poco también qué es lo que tienen Ujú. y qué dirías a otros que están pensando en comprar hardware o explorar estos caminos. Bueno, mira, esta también, como casi todo esto, ¿no? Es como, ahora que uno mira hacia atrás, son aventuras, son como cosas bien entretenidas que se fueron dando. Y esta oportunidad, porque realmente fue una oportunidad, surgió a partir de un fondo interno que manejaba la universidad para adquisición de equipamiento para tener un impacto a nivel académico. De hecho, el proyecto o el concurso se llama Fortalece Academia y te permitía postular con digamos, una propuesta en la cual ascendía a un X monto de que a moneda del momento alcanzaba, pero justo, porque estas cosas, como tú sabes, no son baratas, por muy pequeña o grande, en este caso muy pequeña que sea. Ya sé que tuvimos que hablar con la gente de Cordevex, ahí ver cómo lo hacíamos, que son Cordevex, la empresa a la cual digamos, se le adquirió este computador acá en Santiago de Chile. Y fíjate tú que las autoridades, los colegas, el equipo técnico que revisó la propuesta, le creyó a la propuesta. Yo, la verdad, era un poco escéptico porque un informático comprando un computador cuántico para tratar de llegar a cursos de pregrado, a aportar en el posgrado, a la difusión, a hacer charlas, de cosas que en ese momento todavía eran ideas, eran propuestas. Y ya te voy a contar ahí después del electivo y todo eso. Entonces, eh, le creyeron a eso y se me habilitó para poder comprar el equipo. La compra misma del equipo fue una aventura, como dices tú, porque no es llegar y lanzar una factura y decir, tráigame un computador cuántico. La empresa Cordevex tuvo que, entre comillas, pedirlo, reservarlo a China, hacer toda una preparación del embalaje, por ejemplo, anécdotas.
computador, por ejemplo, para viajar no recuerdo el nombre de la ciudad, y si me acordara creo que no lo podría pronunciar, para que llegara a Santiago, y en ese viaje, por ejemplo, tuvo que venir en una caja tipo jaula de Faraday porque como es una máquina de radiación nuclear magnética, o sea, saltaron las alarmas por todos lados. De hecho, fue tal así que en el tráfico nacional de Santiago a Temuco, Javier prefirió venir a dejarlo él. El CEO de la empresa me lo vino a dejar acá, hicimos todo un montaje de En lugar de traer el enviarla. equipo, en lugar de enviarlo porque sabía que significaba otra vez meterlo a la caja, tener que hacer, porque esto salió calibrado desde China, con certificado y todo que a mí me mandaron. Llegó a Santiago, hubo que volver a calibrar, volver a ver los certificados que cuadraran con lo que estaba en China, llegar a Temuco, volver a calibrar y mostrar que estaba. Entonces era todo un cuento, ¿ya? Y la gracia sí es que a diferencia de lo que uno se pudiera imaginar, que cuando te dicen IBM, cuando te dicen Google, te dicen Sycamore, te dicen el Eagle, te dicen el no sé cuánto, uno se imagina gente de blanco, vestida con trajes especiales, temperaturas controladas, etc. Esta cosa no, porque tiene otro tipo de características, otra tecnología, y la gran gracia es que permite trabajar a temperatura y condiciones ambientales, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de lo que es la máquina en sí, es una máquina muy pequeñita, ¿ya? En este caso particular es la de 2 qubits físicos, ¿ya? Y con capacidad de simular hasta 8. Ahora con eso tú comprenderás que uno puede mostrar algoritmos, podríamos llamarle a esta altura ya, no sé, canónicos dentro de la computación cuántica, que es lo que es una superposición. Mira, si tú lo pones muy en frío, y no es que esté tirando hacia abajo nuestro computador, pero en el fondo lo puedes hacer con el Composer de IBM, ¿sí? Pero no es lo mismo tenerlo en tu sala, en tu laboratorio. Poder mostrar a los chicos, a la gente cuando hemos hecho charlas, a la comunidad, incluso después terminar la charla e írselos a mostrar. O sea, eso también permite acercar mucho el equipo a la comunidad, a la gente, a los estudiantes. Eso también me ha permitido generar ese tipo de cosas. Digamos, de hecho, mira, el año pasado se desarrollaron las jornadas chilenas de computación acá en la UFRO, con la presencia de Ricardo. O sea, ya están los nexos ahí, vino Ricardo Pérez, vino a dar una charla magistral de ingeniería de software acá, a Temuco, lo tuvimos acá, estuve trabajando con él, y uno de los talleres fue obviamente trabajar sobre computador cuántico, y el taller no pudo no terminar con después, terminamos el taller, agarrar a toda la gente e ir a mostrar la maravilla, y cada uno hacía sus preguntas, uno hacía lo que te decía hace un rato. Oh, yo me imaginaba que era una tremenda cosa, hoy pero hoy tan chiquitito, tan pequeño eso. Pero bueno, hay que explicar y ver que no es obviamente para realizar grandes cómputos, pero como te digo, tiene lo otro, que esos computadores, como están adaptados para fines académicos, vienen con toda una rutina de contenidos, test, tareas y cosas que uno puede ir realizando en clase con los estudiantes. Entonces eso es muy práctico. Entonces tú de repente estás viendo un tema, algoritmo de Shor, ¡pum!, hagamos un ejercicio. Vas ahí, tomas el ejercicio, lo desarrollas entre todos. Entonces también te permite generar ese tipo de dinámicas, bien, bien entretenidas. Creo que lo más interesante que pasa con este tipo de dispositivos es toda la discusión que tiene lugar cuando uno está frente al dispositivo. Nosotros tuvimos Correcto. una experiencia, informáticos, físicos, ingenieros, entusiastas de la cuántica, y parte de la conversación, o gran parte de la conversación, tuvo que ver con, ¿será realmente un computador cuántico? Y ¿Será un funciona de simulador? verdad, ¿sí? Claro, ¿qué puedo hacer ahí que no puedo hacer en otro? ¿Cómo es Ujú. que funciona ¿Cómo un sé que es qubit de cuántico? Claro, un qubit de resonador. Y entonces ahí aparecieron un montón de conversaciones y aprendizaje y construcción de equipo que fueron motivados por tener el dispositivo, que en principio para ese tipo de dispositivos son resultados interesantes, que no tienen que Ujú. ver con qué algoritmo o qué demostración hiciste, ¿no? Por Correcto. eso se habla cuando uno tiene estos dispositivos de educativo, pedagógico, disparador, y Ujú. seguramente uno puede hacer algún experimento. A mí me encantaría poder abrirlas y cambiar lo que tienen adentro. No me han dejado todavía. Eh, Yo, yo tampoco te no se han dejaría. animado a hacer nada raro de, No, yo no. quería, por ejemplo, no sé, hacer
un Bell, un estado de Bell, alguno de los pares de Bell, pero con un microondas encendido al mismo tiempo. A ver qué pasa. A ver si efectivamente se descalibra, hace algo Claro, raro, algún claro, ruido extraño. claro. Pero Bueno, de hecho, nos trajeron una de visita acá y no nos animamos a rompérsela. Escúchame, te llevo por otro tema ahora porque mencionaste vale, varias veces ya tu colaboración con el grupo de Castilla-La Mancha. correcto. De hecho, vos ya estabas colaborando, antes de que armáramos la red Repaisk, vos ya tenías vínculo con el grupo de Castilla-La Mancha, y por contactos que tenemos compartidos nos conocimos nosotros y empezamos ese lado del germen de la red. Colaboración, red, Repaisk, contanos un poco en este año que lleva la red, ustedes están desde el principio. Correcto. ¿Cuál es tu impresión respecto al impacto que está teniendo Repaisk? Sí, en principio eso, porque después tengo una pregunta para hacerte, pero en principio eso. Correcto. ¿Cómo ves el impacto que estamos teniendo como red? ¿Cómo les ha impactado a ustedes, a Chile, si es que ves que tiene un impacto en Ujú. Chile, y a la región en general? Sí, bueno, mira, voy a partir con algo súper concreto, más que hablarte de cosas generales. Voy a partir con algo súper concreto. Esta semana, por ejemplo, estuve en una reunión, una conversación con Ricardo Pérez, justamente afinando los avances de un trabajo que ya venimos desarrollando hace un rato. Ayer estuve en otra reunión, así como esta, con el profesor Enrique Moguel de Extremadura, por otra idea que ya queremos empezar a ver qué podemos hacer. Y hoy día estamos conversando acá. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de que esta cosa, efectivamente, esta aventura, como les digo yo, de la red, está funcionando? O sea, está generando nexos, estamos cruzando el Atlántico, hoy día estamos cruzando la cordillera, por lo tanto, yo efectivamente la veo como un elemento que está permitiendo juntar, consolidar una comunidad, que no es menor, porque en el fondo lo primero que estamos logrando con esto es reconocernos a nosotros como comunidad. Y si no nos quieren reconocer, nos autodenominamos comunidad. Claro, y somos tan ruidosos que nos van a reconocer. Exacto. No, Entonces, en creo ese que sentido, sí. otra cosa interesante que está pasando que tiene que ver con la generosidad de todos los que hacen a la red, y con esta estrategia de ir desde sus fortalezas, Ujú. es que todos los involucrados en la red estamos aprendiendo unos de otros. Correcto. Nos permitimos arrancar de distintos lugares y lo que buscamos es en la interacción crecer a partir de la interacción del otro y ayudar al otro a que crezca. Me parece que eso es clave. Ustedes tienen, vos en particular, Samu, tenés la personalidad para ese tipo de movimiento. Esto me lleva a, viste que se llama, esta serie de entrevistas se llama Entrevistas Entrelazadas, Sí, sí, correcto. porque entrelazamiento cuántico, ¿no? Correcto. Y la forma en la que entrelazamos entrevistas es que cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente. Ujú. El entrevistado anterior te dejó la siguiente pregunta. Fue Ricardo. Ricardo venía de estar en la Quantum Week. Ujú. Ricardo, bueno, los grupos españoles están participando, están muy integrados, junto con algunos otros grupos de nuestra región, por ejemplo, Universidad de Montevideo, grupos brasileños, están muy Ujú. metidos en la comunidad internacional, pero en términos generales, los grupos latinoamericanos, si bien tenemos nuestros eventos de cuántica, no estamos insertos en la movida que se está haciendo en Europa y Estados Unidos. Entonces, Ricardo dejaba la siguiente pregunta. ¿Qué Ujú. podemos o deberíamos hacer desde Repaisk para que los grupos que hacen a la red, pero además los grupos a los que llega la red, por ejemplo, otros grupos en Chile que aunque no estén en la red, están interesados en hacer cosas de cuántica, tengan presencia y un rol importante, por ejemplo, en la organización de special issues sobre Ujú. ingeniería de software cuántica, participación como chairs en estos eventos, organizando Ajá. sus propios eventos? Entonces, ¿qué se te ocurre? Ya, ¿Podés decir de lo que estamos haciendo qué resaltar o qué habría correcto. que agregar? Correcto. Bueno, antes de responder a tu pregunta o a la pregunta que dejó Ricardo como tal, ¿no? Y dado que ya lo hemos mencionado incluso nosotros un par de veces, y yo lo planteé al inicio, pero no lo puedo dejar, digamos, de plantear.
como te decía, es agradecer esa recepción y esa generosidad de Ricardo y de Mario. Y obviamente tomar esta pregunta, pero es una pregunta que a la vez es en parte pregunta y en parte propuesta, porque en el fondo te hace o te muestra un par de desafíos, ¿no? Y con respecto a eso, en primer lugar, y a partir, como decías tú, de las iniciativas que se vienen realizando, ¿ya? Como por ejemplo estas entrevistas, lo que yo te dije al inicio, o sea, el hecho de que y esto de generarlas como entrelazadas, que hay una pregunta que tengo que responder y hay otra pregunta que tengo que dejar, le agrega ese toque dinámico de ponerle rostro a quienes están en esta comunidad. Entonces, eso por un lado. Por otro, obviamente la red se va y está, ¿no es cierto?, consolidándose paso a paso en un espectro que es esencialmente iberoamericano, y con eso, ¿no es cierto?, propiciar, por un lado, la participación y la colaboración de quienes la constituyen, el grupo de académicos, de investigadores, de entusiastas, de estudiantes, como tú lo habías descrito. Ahora, esta consolidación como núcleo debería tener una segunda parte que sería justamente esta consolidación internacional. Es decir, ok, nos autorreconocemos, nos autodenominamos comunidad. Ok, eso es una cosa que podemos hacer nosotros y estar todos de acuerdo. Ahora, queremos que el resto nos reconozca en ese rol autodeterminado. Sí, entonces tiene que haber una consolidación internacional de intercambio, empezar a generar y a dar cabida a estos participantes latinoamericanos, como tú decías, en congresos, conferencias de nivel internacional, y eso va a ir apareciendo o se va a ir dando a medida que nosotros también de alguna forma vayamos mostrando lo que estamos haciendo, ya como expositores, como autores, como parte de los comités de programa, comités de organización, que dicho sea de paso, por ejemplo, este año yo fui invitado como miembro del comité organizador, como chair, justamente al CUSET, eh, justamente con esa visión probablemente que Ricardo y otros están tratando de generar a partir de estas redes de colaboración que se van generando dentro de la red. Ahora, hay un tema que no es menor y que eventualmente yo lo puedo plantear desde acá, desde donde estoy, por eso es que al hacer mi presentación, describí geográficamente dónde estoy, ¿ya? Porque hay un tema que no es posible evitar, ¿ya? Hacerse, como decimos acá, hacerse el loco, que es cuáles son los costos asociados, ¿ya?, a generar estos nexos, a participar, a salir desde Sudamérica a Estados Unidos, a Europa, no sé, a China, donde de repente son estas actividades, ¿ya? Por lo tanto, movernos hacia esos lugares donde ocurre la acción no es trivial, ¿ya? No es trivial, tanto desde el punto de vista, llamémoslo, burocrático-administrativo, como quizás el más importante, que tiene que ver con el financiero, los costos asociados, ¿no? Si no hay proyectos, si no hay financiamiento, muchas gracias por su intención, pero bueno, no se puede. Y por otro lado, tampoco es menor hoy día el tema de los costos para acceder a servicios de cómputo en nube que nos permitan realizar estos experimentos para poder tener ese artículo, para poder ser reconocido, etcétera, para poder llevar a cabo esa tesis de posgrado, esa investigación doctoral. Son elementos que no son triviales. Por lo tanto, hay esa red asociada, por ejemplo, el día de mañana a tener estas plataformas de experimentación colaborativa, donde la red eventualmente comience a tener peso o tiene con participación, para mí son muy, muy, muy relevantes. Y obviamente tiene que ir de la mano también, yo creo que una cosa que no tenemos que dejar de hacer, que es la de llevar a cabo eventos locales que puedan tener algún evento eco a nivel internacional. Invitar gente desde fuera, tratar de que los best papers queden en algún special issue, generar algún tipo de nexo a partir de los eventos locales que ayuden a posicionar a nuestros investigadores. Yo creo que por ahí más o menos podríamos empezar a conversar, ¿no? Claro, de hecho hay cosas que se están haciendo en esa línea. De hecho ahora tenemos en Valparaíso, Chile, el mes que viene, en octubre, sobre fin de octubre, juntos con la Conferencia Chilena de Computación y el CLEI, el segundo taller latinoamericano de Ingeniería de Software y Cuántica. Así que ahí nos vamos a cruzar. Me tomo esto de
de necesidad de cómputo, porque hasta ahora muchos estamos trabajando con los minutos gratis que hay de IBM, Los 10 minutos mensuales, los ¿no? 10 minutos de IBM. Otras empresas no están levantando ese guante, no debe ser fácil. Tenemos dentro de la red al Centro de Supercómputo de Extremadura, que ofrece para los miembros de la red, en realidad ofrece en general, pero los miembros de la red deberíamos ser conscientes de ello. Super simulación por ahora, están en vías de comprar un simulador, voy a ver si puedo entrevistar a la gente del Centro de Supercómputo para que nos cuente. Y lo último interesante es este tema de conseguir financiamiento, para lo cual también tenemos que colaborar en escribir propuestas en conjunto. Correcto. A quien tenga algún peso hay que ir a pedírselo. Bueno, Sí. y como para ir cerrando, Samuel, y para Dime. entrelazar esta entrevista con la que sigue, te pido una pregunta para el próximo entrevistado. Bueno, antes de ir cerrando, entonces, esta es la parte como que hace interesante, no digo que el resto no lo sea, ojo, ya, ni menos el entrevistador, por supuesto, ya, pero es la que hace como la dinámica, esto de recibir una pregunta, responderla y tener que dejar el testimonio para el que viene, que además uno no sabe quién es y le va a tocar hacerse cargo de la pregunta que uno desfachatadamente va a dejar ahí, ¿no? Mira. Yo la pregunta que quiero dejar está un poco relacionada con lo que intenté responder, ¿ya? Y con uno de los objetivos específicos de la red. En particular, a mí me hace mucho sentido el objetivo específico número 6, que es el que dice de crear ofertas de formación en temas de ingeniería de software cuántico destinados a la industria, que tenga en cuenta sus necesidades y que permita mejorar esa competitividad del ecosistema. Dice tecnológico iberoamericano. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles debieran ser los pasos para generar ese nexo con la industria? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tradicionalmente, ¿ya? Nosotros hemos visto que academia e industria, y esto lo podemos mirar hacia atrás, históricamente hemos caminado por muchas veces veredas paralelas y a un ritmo distinto. La industria quiere soluciones para el hoy y nosotros estamos tratando de modelar cosas y generar para tener una buena propuesta para mañana, sólida. Pero el problema había que solucionarlo ayer. Por lo tanto, ese desafío de ver cómo la red pudiera aunar escuchar a la industria, porque sin industria, digamos, que nos dé algún soporte tecnológico y el día de mañana nos plantee necesidades, lo que hacemos básicamente se transforma en música. O sea, bien por nosotros que estamos aprendiendo, investigando, pero si no logramos que tenga un efecto real, lo veo poco factible de, digamos, seguir en el largo plazo. Entonces, me gustaría que discutieran en torno a ese punto, los pasos para generar ese nexo de la red en una red 2.0, como usted le quiere llamar, y cómo nos acercamos a la industria, cómo logramos una intersección que no distinta de vacío. Y que no esté basada en mera curiosidad, ¿no? Hoy, de hecho, en la red tenemos algunas empresas, algunas de ellas ya están haciendo cosas, y por eso se sumaron a la red, pero muchas de las empresas que se acercan a la cuántica o se acercan a nosotros es por curiosidad, y hay que dar el salto, porque la curiosidad no siempre atrae inversión, y nosotros necesitamos inversión y apuesta, entonces Correcto. hay que dar ese salto. Entonces lo que le paso al siguiente es, ¿qué estrategias se le ocurren Exacto. para provocar un acercamiento práctico, productivo con la industria, que acerque estas dos visiones? Nosotros no vamos a poder evitar pensar en un futuro de la computación cuántica, mucho menos de la ingeniería de software, pero no podemos hacerlo sin entender cuáles son las necesidades de hoy de las Son empresas. parte de los Así actores que del ecosistema. así se lo voy a intentar transmitir al próximo entrevistado, Samu. Ok, no, me parece súper bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Samuel. Creo que esta de las tres que hemos hecho es la más extensa y nos podríamos quedar charlando. Yo creo que nos podríamos quedar. Creo que se juntaron
entrevistado y entrevistador muy charlatanes. Sí, eso es efecto del viernes en la tarde, yo creo. Viernes en la tarde, viernes en la tarde. Bueno, Samuel, nos vemos en Valparaíso en unos días. Nos vemos allá. Alejandro, un placer como siempre, que estés súper Igualmente. bien. Cuídate. Chao. Igualmente, Gracias. un abrazo. Chao, chao.